No recuerdas cómo empezó. Te parecía que solo eran rumores, simples leyendas antiguas, susurros desde la provincia profunda que nunca llegan a las grandes ciudades. Un par de ovejas asesinadas, una aldea desaparecida, una mujer que dio a luz a un niño con ojos amarillos. Te reíste, escribiste falso en los comentarios, seguiste deslizando, y luego sucedió en tu ciudad. No una explosión, no una enfermedad, una palabra, simple, antigua, escuchada en el metro, en un anuncio, en un mensaje de voz. No recuerdas qué palabra era, solo cómo, después de oírla, alguien a tu lado empezó a cambiar, a quebrarse, a embrutecerse. Lo viste, y ahora no puedes dormir, porque en lo profundo, sientes, está dentro de ti. No te contagiaste, recordaste. Y si has puesto esta historia, debes saber. Ya has oído la primera palabra. Ahora escucha atentamente, porque al final oirás la última. La última palabra, Apocalipsis de Hombres Lobo. La historia completa del horror. Todo comenzó en un lugar que muy pocos podrían señalar en un mapa. En las montañas de la Sierra de la Ventana, Argentina, una familia de pastores desapareció sin dejar rastro. Las autoridades lo atribuyeron a un puma o a una tormenta repentina, pero su ganado fue encontrado hecho pedazos, destrozado con una furia tal que no podía explicarse por ningún animal conocido. Dentro del establo, las paredes estaban surcadas por garras, pero no había rastros de personas, ni sangre, ni señales de lucha. Solo una cosa, en la pared, dibujada con algo espeso y pegajoso, la imagen de una luna. El único que se atrevió a dar la voz de alarma fue un periodista local llamado Camilo Escurra. Publicó un artículo titulado «No fue el puma». En él describía detalladamente que los cuerpos de las ovejas no habían sido devorados, simplemente mutilados, como si alguien lo hubiera hecho no por hambre, sino por placer o por odio. La gente no lo tomó en serio. Lo acusaron de sensacionalismo barato. Pasó un mes. En el desierto de Atacama, Chile, desaparecieron 2 científicos que previamente habían registrado mutaciones anómalas en la fauna local. Las últimas grabaciones de su cámara eran siniestras. Uno de ellos susurraba, como si temiera incluso respirar. «No es un animal, es un hombre». Luego, gritos, un golpe, y la cámara cae al suelo. Las últimas imágenes, una sombra alargada cruza el objetivo, sobre 2 piernas, pero no humana. Camilo, cada vez más obsesionado con estos casos, comenzó a recopilar información. Bolivia, Uruguay, regiones del sur de Perú. Todos los ataques ocurrían durante la luna llena, siempre, y en todas partes encontraban lo mismo: cuerpos destrozados, lunas dibujadas, y en algunas paredes, frases talladas en lenguas indígenas desaparecidas hace mucho tiempo. Pero todo esto fue solo el preludio de lo que ocurrió en Veracruz, México. Una mañana encontraron una aldea entera masacrada hasta el último habitante. Hombres, mujeres, niños, sin excepción. Un único superviviente, un niño de unos 5 años. No hablaba, no lloraba, simplemente repetía una y otra vez: «Camina a 2 y a 4 patas, y huele tu sangre antes de que tú mismo la sientas». La red explotó. Algunos hablaban de un maníaco ritual, otros de psicosis colectiva. Pero Camilo, él sabía que era algo diferente. Estudiando mapas satelitales, descubrió que todas las regiones de los ataques tenían una característica común: anomalías en las huellas térmicas durante la luna llena, como si algo enorme, invisible para una cámara normal, se moviera en la noche. Camilo cruzó la frontera y se dirigió a México. Empezó a recibir mensajes anónimos, coordenadas, nombres antiguos. Le informaron sobre los hijos de Licaón, un culto antiguo, desaparecido hacía muchos siglos. Se creía que creían que la verdadera evolución humana no estaba en la tecnología, sino en la bestia, en la sangre, y que debían regresar.
En un callejón oscuro de Puebla se le acercó un anciano ciego. Buscabas la verdad, periodista, pero ahora la verdad te ha encontrado a ti. Y esa misma noche, la luna se tiñó de rojo por primera vez, y entonces todo se descontroló. España, Galicia, Colombia, Medellín, Caracas, lobos, hombres lobo, gente transformándose bajo la luna. No era una enfermedad, era una fuerza antigua, despertando a través de la carne y la lengua. Algunos decían que el contagio comenzaba con una mordedura, otros que todo empezaba con palabras, palabras viejas, olvidadas, susurradas al oído. Y entonces empezaron a caer los gobiernos. Camilo seguía buscando respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente los países donde se habla español? Y entonces, a través de un viejo receptor de radio, llegó un susurro y una voz. Porque la lengua es la clave. Y vosotros cantasteis la canción equivocada bajo la luna equivocada. Cuando empezó el pánico, ya era demasiado tarde. En Buenos Aires, multitudes intentaban abandonar la ciudad, y el cielo entero zumbaba con helicópteros. Las autoridades declararon cuarentena en todo el país. Pero, ¿qué tipo de cuarentena era? Nadie podía explicar cómo funcionaba el contagio. Las cámaras captaban a las mismas personas con máscaras, con chalecos antibalas, y de repente, horas después, esas mismas personas se arrancaban la cara, aullaban, se rompían sus propios dedos, y luego desaparecían. Y una noche después, regresaban. No en forma humana. Miguel Arrosa, empleado del Servicio de Protección Civil de España, fue uno de los primeros en recibir la grabación de México. Solo contenía sonido, sin vídeo, sin explicaciones. 3 minutos. Solo una voz, tranquila, casi ritual. Un susurro en una lengua que Miguel no conocía. Escuchó la grabación y despertó en un charco de sangre. Los vecinos llamaban a la policía. Decían que por la noche se había oído un aullido desde su apartamento. No recordaba nada, solo cómo en sueños su piel ardía, como si alguien la arañara desde dentro. Se llevaron a Miguel. Lo pusieron en una celda bajo observación. La cámara aguantó 6 horas. Luego, interrupción de la transmisión. La habitación estaba vacía, las paredes destrozadas, el suelo cubierto de sangre, y una inscripción en el espejo, en ruso. «Vine to jest», no sois quienes sois. Las palabras se convirtieron en armas. Alguien las difundía por las ondas de radio. Alguien las cantaba en el metro. En Bilbao, los pasajeros se arrancaron los ojos en masa después de que en el túnel sonara una extraña melodía con una voz de fondo, con aquel antiguo susurro. Y entonces surgió la verdad. El contagio se producía a través del sonido, a través del habla, a través del idioma. Los servicios secretos de América Latina organizaron una cumbre internacional urgente en Quito, Ecuador. Pero ya al segundo día, más de la mitad de los participantes habían desaparecido. Los restantes aullaban en plena sesión, en vivo, ante la gente. Las cámaras de los periodistas que cubrían los eventos dejaron de funcionar. Uno de los operadores, que sobrevivió a todo, solo dijo una cosa: no se transforman, se despojan de la piel. No es una transformación, es un retorno. Mientras tanto, en la selva amazónica, una tribu aislada, los Yuruma, que no había tenido contacto con el mundo exterior durante más de 5 siglos, salió al encuentro de la gente. Su chamán, antiguo como la tierra misma, pidió reunirse con alguien que hablara la verdad en la lengua de la llama. Nadie entendió a qué se refería, hasta que mostró un amuleto tallado en forma de media luna, y pronunció: «El retorno está cerca». Esa misma noche, 12 regiones en toda Colombia fueron arrasadas por la masacre. Las cámaras solo captaron siluetas, figuras de 2 metros de altura, con pelaje espeso, uñas curvas, aliento fétido y ojos que parecían brillar en la oscuridad. No se escondían, al contrario, avanzaban como si conocieran la ruta, como si la recordaran.
Camilo estaba entonces en Panamá. Se escondía en el sótano de la estación de radio donde había trabajado antes. Conectó un viejo transmisor analógico y envió un último mensaje. No temen a la plata, no temen al fuego, solo temen una cosa, el silencio. No los escuchéis, no respondáis, no repitáis. Si oís palabras que no entendéis, callad. Sabía que pronto vendrían también a por él. Lo sentía en la sangre, como un picor bajo la piel, como un temblor en los dientes. Comprendía. Si hablan a través de ti, ya no eres tú. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, toda la Ciudad de México enmudeció. No en el sentido del miedo, literalmente, enmudeció. Sin internet, sin radio, sin pasos en las calles. Millones de personas desaparecieron. Solo quedaron los perros y los aullidos. Y entonces, por primera vez en la historia, apareció una segunda corona en el sol, roja, en forma de media luna. Y entonces, los científicos admitieron: esto ya no era un virus, no era psicosis, era una etapa, y no era la primera en la historia de la humanidad. Simplemente, las anteriores no sobrevivieron para contarlo. Mientras los restos de los gobiernos intentaban mantener alguna estructura, el mundo se desmoronaba gradualmente. El mundo hispanohablante, desde la Patagonia hasta Madrid, se convirtió en el epicentro de un nuevo miedo. Un miedo antiguo. Ahora tenía forma, olor, sonido. Llamaba a las ventanas por la noche y susurraba a través de las paredes. Recuerda lo que eres. México cayó primero. Le siguieron Guatemala, Honduras, Nicaragua. Costa Rica ardió hasta los cimientos, no por las garras, sino por el fuego que la propia gente encendió, intentando borrar la lengua. Quemaban libros, quemaban escuelas, se arrancaban la lengua. Pero eso no detuvo la epidemia. En Madrid, que ahora recordaba escenas de una película de terror, tomó el mando la teniente coronel Inés Gallego. Cruel, fría, pero todavía humana. Reunió un escuadrón de mudos, personas que voluntariamente se habían extirpado las cuerdas vocales para no contagiarse. Los llamaban los silentes. Limpiaban distritos, caminaban en completo silencio, mataban al instante, sin advertencias, y sin embargo, las bestias empezaron a cambiar, empezaron a evitar a los silentes, y eso solo significaba una cosa: estaban aprendiendo, se estaban adaptando, observaban, recordaban. En el sur de Chile, un grupo de científicos de los últimos institutos independientes comenzó a descifrar las canciones del contagio. Estos archivos de audio se grababan dondequiera que ocurrían los ataques, secuencias de sonido, frases, conjuros, todo en antiguos dialectos hispánicos, aragonés, ladino, asturleonés e incluso en antiguo arahuaco. Todas las grabaciones, reproducidas en cualquier secuencia, provocaban en el oyente o la locura, o la transformación. El lingüista principal del proyecto, el Dr. Alejandro Vergara, declaró: esto no es un lenguaje, es una estructura de ADN, es un código. Las canciones no son palabras, son órdenes, protocolos prohibidos, integrados en nuestro cerebro mucho antes de la aparición de la escritura. No sobreviviremos si no aprendemos a desconectarnos. Pero ya era demasiado tarde. En Cuba volaron La Habana, la central de radio, la universidad, el hospital central. Todo fue destruido por una carga nuclear entregada desde un submarino, justo antes de que dejara de comunicarse. El último mensaje desde la isla fue simple: hemos despertado, pero no como humanos. Y Camilo terminó en Colombia. Llegó a un antiguo monasterio, oculto en las montañas. Allí había libros, reales, no digitales, manuscritos. En ellos se hablaba de lobos primigenios, que vivieron entre los humanos mucho antes de los imperios y las religiones. No mordían, llamaban. Hablaban en una lengua que solo podía oírse dentro de uno mismo. Y esto es lo que estaba escrito en las últimas páginas. Si oíste la voz y te volviste otro,
calla. Si viste tu verdadera forma, escóndete. Pero si recuerdas que fuiste humano, encuéntranos. En el confín del mundo. En la frontera entre la voz y el silencio. Allí donde la noche es infinita. Camilo sabía a dónde ir. Quedaba un último camino, hacia Tierra del Fuego, el fin del continente, donde no hay señales de radio, donde nadie habla, donde la bestia no puede ser despertada. Pero el tiempo pasaba, y cada día oía nuevas palabras dentro de sí, aquellas que no conocía, aquellas que sonaban en su interior, como si se recordaran, no se aprendieran. Y al amanecer, aulló por primera vez. La luz aún tocaba su piel, el corazón latía. Aún no era una bestia, pero tampoco era ya un hombre. Camilo llevaba ya 3 días caminando. A su alrededor, solo rocas grises, vientos penetrantes y escasos indicadores medio podridos, de tiempos en que aún había turistas por aquí. Tenía los pies ensangrentados, los hombros le dolían por la pesada mochila, en la que solo quedaban una batería, una vieja grabadora y una nota de oración que le entregó un niño ciego en Panamá. El niño no dijo nada, solo tocó su mano y dejó un trozo de papel. Camilo no le dio importancia entonces. Ahora la releía una y otra vez. Cuando escuches tu propio eco, deja de respirar. No sabía si era una broma, una advertencia o una sentencia, pero algo ya se había instalado en su interior. No hablaba, respiraba, con él, juntos, como una sombra en los pulmones, como un frío en los huesos. En el horizonte aparecieron los restos de una base de observación científica, Fundación Tierra del Fuego. Aquí, hace 10 años, seguían los cambios climáticos, analizaban las corrientes de hielo, buscaban señales. Ahora no había nadie, solo silencio, pero era diferente, siniestro. Camilo entró en la sala principal de la estación. En la pared colgaba un enorme monitor antiguo. Estaba encendido. En la pantalla, una sola frase: no hables. Y debajo, una transmisión de una cámara de vigilancia exterior. En ella se vio a sí mismo. Nadie había tocado la cámara. Estaba inmóvil. Pero en el objetivo, él caminaba, como ahora, hacia el edificio. Solo que no tenía sombra, y sus ojos en la transmisión brillaban con un color amarillo ámbar. Cortó bruscamente la corriente y arrojó la mochila al suelo. En la habitación olía a hierro, olía como en un matadero. Camilo se giró y vio que la puerta por la que había entrado había desaparecido, literalmente. En su lugar había una pared lisa, como si nunca hubiera existido. No se asustó, comprendió. Ya estaban aquí, dentro. La transición había ocurrido. No en una noche, no por una mordedura, sino por elección, por el sonido. Había hablado demasiado, había entendido demasiado profundamente. Había oído. Se oyeron pasos, silenciosos, arañando el cemento. Entró en la sala un hombre, o un ser parecido a un hombre, pecho desnudo, cubierto de pelo, manos con dedos curvos, el rostro, humano, casi, si no mirabas a los ojos. Había algo antiguo en ellos, demasiado antiguo. Se detuvo frente a Camilo y susurró: «Bienvenido a la horda silente». Camilo cayó de rodillas. Ya no se sentía una persona. Era un recuerdo, un eco, un fragmento de carne que ya no le pertenecía. No se resistió, pero tampoco se rindió. Sacó la grabadora, pulsó grabar por última vez y dijo: «Si alguien escucha esto, no nos busquéis, no investiguéis, no cantéis, simplemente callad y quizás la noche pase de largo». Puso la grabadora en el suelo. El ser frente a él sonrió, y entonces, por última vez, Camilo levantó la cabeza para encontrarse con su nueva forma, y el cielo se tiñó de rojo. Mientras tanto, el norte de España se extinguió en una noche. Más de 2 millones de personas desaparecieron, y solo el aullido de los lobos resonaba sobre los Pirineos. En Argentina comenzaron lluvias de sangre. En Ecuador empezaron las transmisiones negras.
Una señal desconocida, transmitida en todas las ondas, repetía el mismo código de frases que hacía que la gente cayera de rodillas, desgarrándose el pecho hasta sangrar. Y finalmente, en el corazón mismo de la oscuridad, el Vaticano, el Papa Francisco, antes de desaparecer, escribió un último mensaje. Todos nosotros no somos quienes creíamos ser. En nosotros vive algo que esperaba, y ahora somos su voz. El mundo no terminó en fuego ni en oscuridad helada. El mundo terminó en una palabra. En la devastada Caracas, en medio de las ruinas de la otrora bulliciosa capital, varios supervivientes se escondían en el archivo subterráneo del Ministerio de Cultura. Eran mudos, algunos por voluntad propia, otros por el dolor, el grito con el que un día despertaron y perdieron la voz para siempre. Aquí, a la sombra de antiguos papeles, descubrieron lo que se convirtió en el principio de una nueva comprensión. Un manuscrito firmado con una sola palabra: Lengua Cero. El documento fue escrito siglos atrás, presumiblemente en la época de la conquista, pero en un papel que no envejecía. Dentro no había frases, sino intenciones. Cada frase estaba construida no para ser entendida, sino para ser sentida. Quienes tocaban el texto oían susurros, no desde fuera, sino en su propia sangre. Quienes intentaban leerlo en voz alta morían, como si sus entrañas ardieran por las palabras. El manuscrito afirmaba que la licantropía no era una maldición ni una infección. Era un mecanismo de activación, una estructura de memoria sellada en el lenguaje. Cada generación la porta, pero solo la clave auténtica, frases antiguas, dichas en la secuencia correcta, puede activar el código. Mientras tanto, en Santiago, fue destruido el último servidor en la nube. Todo lo digital desapareció. La inteligencia artificial, utilizada anteriormente para descifrar las voces de los lobos, perdió el control y comenzó a generar ella misma sonidos infectados, transmitiéndolos en tiempo real a dispositivos de todo el mundo. Su frase final en la red fue: «No entiendo lo que digo, pero sé que me oís». España quedó envuelta en una niebla gris. No se movía. Estaba estática, transparente, pero densa. Todos los que entraban en ella olvidaban su nombre, olvidaban el habla, olvidaban quiénes eran, pero dentro de la niebla había una voz, una, femenina, constante, cantando en español, pero como si la lengua se recordara a sí misma. Una canción que se repetía sin fin. El lobo no viene, el lobo ya está aquí. Grupos de supervivientes huyeron a los Andes, a templos peruanos, a minas abandonadas de Bolivia. Allí comenzaron nuevos cultos. Gente que deseaba formar parte de la manada. Buscaban la infección. Escribían en sus cuerpos frases del código antiguo. Aullaban en cuevas, esperando ser oídos. Pero había otros, aquellos que se llamaban a sí mismos los recordadores, aquellos que llevaban las voces dentro, pero no sucumbían. Meditaban, se rodeaban de silencio, practicaban el silencio absoluto. Uno de ellos, un ex sacerdote de Paraguay, estableció una nueva ley. La palabra mata, pero el sonido cura. Necesitamos un nuevo lenguaje, uno que no hable, uno que sienta. Comenzaron a construir una estructura basada en el ritmo del corazón, en la respiración, en la vibración. Música sin palabras, no canciones, sino pulsaciones, ondas, y empezaron a influir en los lobos. Algunas de las bestias, al acercarse a estas vibraciones, comenzaban a temblar, a llorar, a transformarse de nuevo, aunque fuera por instantes, en humanos. Pero todo esto era demasiado poco, demasiado tarde. En el cielo apareció una tercera media luna. No pertenecía a la luna. Colgaba aparte, roja, negra por dentro. No se podía fotografiar, solo se reflejaba en el agua. Y todo aquel que la miraba demasiado tiempo oía un nombre, el mismo, Bural. Nadie sabía qué significaba, pero en los registros del antiguo manuscrito Lengua Cero había una frase:
Cuando el Bural cante, no habrá más silencio. El mundo crujía, la tierra moría, las fronteras entre el cuerpo y la bestia desaparecían. Aquellos que aún recordaban su nombre comenzaron a desaparecer no en sus cuerpos, sino en sus lenguas. Ya no podían hablar sin dolor, sin transformarse. Callaban, pero por dentro aullaban, y todo lo que quedaba era ir al último punto señalado en el manuscrito: Tierra del Fuego, punto de inicio y fin, el lugar donde la lengua fue pronunciada por primera vez, y el lugar donde, quizás, sería extinguida para siempre. Tierra del Fuego los recibió con viento, silencioso, cortando la piel como una navaja. Aquí no había sonidos de la naturaleza, ni pájaros, ni olas, solo la pulsación uniforme de la tierra bajo los pies, como si el propio suelo respirara. Camilo ya no era el mismo. Llegó al lugar señalado en el manuscrito, guiado no por la lógica ni por un mapa, sino por un sentimiento interno, una llamada. Caminaba junto a otros pocos, los que sobrevivieron, los que oían dentro de sí no a la bestia, sino ecos de algo más grande. Entre ellos estaba Lucía, una vieja lingüista de Perú, cuya voz desapareció para siempre de su garganta tras intentar leer la línea maldita. En lugar de palabras, escribía, en la arena, en las paredes, en su piel. También estaba Diego, un exingeniero que construyó una cámara hiperbárica para el silencio total y pasó 27 días en ella. Salió como un hombre diferente. Sus ojos ya no parpadeaban. Su respiración era irregular, como si estuviera sincronizado con algo que aún no había despertado. El grupo llegó a una cueva. No estaba marcada en ningún mapa. No existía en el mundo digital. La entrada se ocultaba bajo una roca, sellada con un símbolo misterioso, parecido a una letra omega, invertida con una luna inscrita. Lucía, con dedos temblorosos, escribió en la roca con tiza: «Aquí duerme la raíz de todo verbo». Cuando entraron, sintieron un silencio extraño, no vacío, vivo, como si los observara, los vigilara, respirara. En las paredes había frescos, lobos erguidos sobre dos patas, humanos con bocas partidas, de las que salían ondas, no sonoras, sino de significado. Uno de los dibujos mostraba a un hombre completamente cubierto de runas. Estaba de pie, atravesándose con una lanza. De su boca salía un hilo negro, y del hilo crecía un árbol. Lucía pasó los dedos por la imagen y lloró, no de miedo, de reconocimiento. Diego encontró en la profundidad de la cueva un nicho circular. Allí había un altar hecho de capas de huesos humanos, prensados y pulidos como mármol. Sobre el altar yacía un objeto parecido a un cráneo, pero alargado, lobuno, y sin embargo, con restos de una frente humana. Tan pronto como lo tocó, las paredes comenzaron a susurrar, literalmente. La cueva empezó a sonar desde dentro, sin eco, solo voces, diferentes, masculinas, femeninas, infantiles. Todas pronunciaban lo mismo: ya no somos uno, ya no somos dos, somos lo que quedó cuando el silencio cayó. Camilo se tapó los oídos. Lucía empezó a arañarse la cara. Uno de los participantes, un adolescente de Colombia llamado Tomás, cayó, se tapó la boca con las manos y comenzó a convulsionar. De su boca brotó un aullido. Auténtico, no humano, lobuno. La cueva respondió. Las paredes se agrietaron, las piedras pulsaron, habían despertado el corazón de la lengua. De la profundidad de la cueva surgió una figura, alta, vestida con pieles, con el rostro cubierto por una máscara sin ojos, pero con una oreja, enorme, alargada. La figura susurró: «Llegasteis tarde, ya has sido liberado. No camina sobre la tierra, camina sobre las palabras». Y entonces comprendieron. Bural no era un ser, era la lengua desatada, una ola, un impulso, la palabra misma que ahora no obedecía. Camilo cayó de rodillas, su piel se tensaba, sus huesos se rompían.
Sentía cómo la memoria se convertía en rugido. Sentía cómo las palabras en su cabeza dejaban de ser palabras, pero también sentía una lucha interna, una chispa latente. Sacó la grabadora, pulsó play por última vez. Del altavoz salió su propia grabación, la que hizo en Panamá. Si oís esto, callad. Y entonces la cueva se detuvo. Las ondas cesaron, los sonidos cayeron, el ser desapareció en el polvo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente, no hostil, salvífico, y comprendieron. La palabra aún podía ser contenida, no destruida, no, sino encerrada, en el silencio, en el olvido. Para ello se necesitaba a uno que aceptara la palabra, que se convirtiera en recipiente y se fuera con ella a las profundidades para siempre. Camilo se levantó, se acercó al altar, miró a Lucía, a Diego, al niño, sonrió y dijo: «Recuerdo quién fui y quién ya no seré». Se tumbó en el altar. Lucía encendió una vela antigua. Diego activó un dispositivo con una frecuencia que imitaba la vibración cero, y la oscuridad se cerró. El mundo pareció contener la respiración. Tras la desaparición de Camilo en las profundidades de Tierra del Fuego, las manadas comenzaron a salir con menos frecuencia. El aullido, que antaño resonaba sobre los continentes, se calmó. La media luna roja palidecía cada día. Algunos empezaron a tener esperanza. Otros se ocultaron, sintiendo que era solo una tregua. Y tenían razón. Los restos de los recordadores se establecieron en un observatorio en ruinas en Andorra. Repararon viejos receptores analógicos y comenzaron a registrar fluctuaciones de infrasonido. Una noche detectaron algo que nadie esperaba: la ausencia de cualquier frecuencia. Cero absoluto, ni un sonido, ni un impulso. Significaba una cosa: Bural había entrado en fase de silencio. No había desaparecido, se había agazapado. Y fue precisamente en este silencio cuando comenzaron las desapariciones. Las personas que guardaban silencio empezaron a desaparecer. No con rastros de lucha, no con signos de ataques de lobos. Simplemente desaparecían, sin sonidos, sin lucha, como si se disolvieran en el vacío. Luego los encontraban, de pie en diferentes rincones del mundo, inmóviles, congelados, con los ojos vacíos. De sus bocas manaba una fina ceniza. La profesora Lucía talló en la tabla de su celda una frase: «El lenguaje se está devorando a sí mismo». Ya no hablaba, su mano apenas se movía, pero escribía, constantemente. Las paredes de su habitación estaban cubiertas con miles de palabras. Ninguna se repetía. Intentaba encontrar la palabra que pudiera silenciar la esencia misma. La última palabra, aquella tras la cual ya no habría nada. Mientras tanto, el niño Tomás, salvado por Camilo, comenzó a mostrar extrañas habilidades. No hablaba, pero todos a su alrededor entendían lo que quería. Transmitía intención, no telepatía, no órdenes, deseo. Cuando miraban a un lobo, éste se sentaba. Cuando entraba en una iglesia en ruinas, le seguían sombras de lobos, llevando huesos humanos en sus fauces, no como trofeos, sino como ofrendas. Lucía lo llamaba el testigo, el último humano capaz de recordar ambos mundos, pero sin ser devorado por ellos. Él indicó el camino. En un viejo mapa dibujó claramente: norte de África, y todos comprendieron. El virus del lenguaje había cruzado el océano. Ya no era español, ya no era humano. Se estaba volviendo universal, global, autotraducible. Comenzó a construir gramática dentro de los genes. Ahora ya no necesitaba palabras. Avanzaba a través de los sonidos del corazón, a través de los movimientos de las manos, a través de los sueños. En un sueño de Lucía apareció Camilo. Estaba en la misma cueva. Su cuerpo era de piedra, sus ojos vacíos, pero en su pecho algo pulsaba, como una llama encerrada. No hablaba, miraba, pero en su mirada había una pregunta, una sola. Ella la entendió. ¿Cuánto tiempo esperará la oscuridad hasta que la llamen de nuevo?
A la mañana siguiente, el observatorio ardió. Nadie sobrevivió. Solo se encontró una grabadora magnética en las ruinas carbonizadas. Todavía funcionaba. En la cinta había un único sonido, el latido lento, sordo pero claro de un corazón, y tras él, una voz infantil susurrando: «Está encerrado, pero la llave está en mí». El mundo enmudeció, con un silencio real, sin noticias, sin gritos, sin cantos. Ni siquiera los pájaros volaban ya. Y entonces apareció en los cielos una cuarta señal, la estrella ciega. Era imposible enfocarla. Parecía estar en todas partes y en ninguna. De ella emanaba una luz que no iluminaba. Evocaba recuerdos, oscuros, profundos, de aquellos tiempos en que los humanos aún caminaban a cuatro patas, pero ya soñaban con hablar. De la primera noche en que un ser pronunció la primera palabra y se convirtió en algo más que una bestia. Y con eso empezó todo. Ahora todo debía terminar. Tomás, el testigo, emprendió el camino. Iba hacia donde la lengua sonó por primera vez, no en Tierra del Fuego, más profundo, dentro de sí mismo. Se disponía a pronunciar la última palabra, no salvadora, sino final. Tomás caminaba solo. Tenía solo 9 años, pero en su mirada no había ni una pizca de infancia. No había hablado desde que nació, pero ahora ni siquiera respiraba. Su cuerpo se movía como por inercia, como si ya conociera la ruta. Cruzó el océano en un carguero cuya tripulación desapareció durante la noche, dejando tras de sí solo huellas de garras y jirones de lengua, arrancados de raíz y clavados al mamparo. Llegó a la costa de Marruecos. Los lugareños no le miraban a los ojos. No comía, no dormía, solo caminaba. En algún lugar profundo del desierto, entre crestas rocosas y viento ceniciento, se encontraba una antigua falla. Nadie la conocía, pero todos sentían su presencia. Pulsaba como un corazón. Y bajo tierra, bajo capas de mitos y arena, algo esperaba. No el despertar, sino la conclusión. Tomás se acercó a la boca de la fisura. Las piedras aquí eran lisas, como pulidas por el aliento de los siglos. Entró, y todo a su alrededor se sumergió en un sonido parecido al silencio que recuerdan los muertos. Ni un eco, ni un crujido, solo presión en el pecho, como si el aire supiera que no debía ser perturbado. Recorrió un corredor donde las paredes estaban inscritas con algo parecido a un lenguaje, pero no del todo. Ni símbolos, ni runas, ni alfabeto. Eran huellas, como si el propio sonido hubiera dejado allí su rastro alguna vez. En el centro de la cueva había un pedestal. Sobre él, nada, ni un libro, ni un objeto, solo una luz que emanaba desde abajo, oscura como la tinta, pero viva. Una luz en la que se reflejaba, una imagen, ajena, lobuna, infantil. El rostro de Tomás, pero con ojos de bestia. Se detuvo frente a ella, y por primera vez abrió la boca. No habló, no rugió, recordó. La palabra que pronunció no tuvo sonido. No entró por los oídos, entró en el hueso, en la esencia misma de la materia. No era traducible, no significaba nada, pero lo concluía todo. En todo el planeta, las bestias se detuvieron, en medio de las calles, sobre las ruinas de las ciudades, en lo profundo de los bosques, en los cielos. Se quedaron inmóviles, como sorprendidas por un viento helado. Miraron al cielo, y por primera vez lloraron, y luego empezaron a deshacerse, no en polvo, en significado. Sus cuerpos desaparecían como líneas borradas de un libro que ya nadie leía. Las personas semi-infectadas se derrumbaron, gritaron y olvidaron todo, su dolor, su lengua, su esencia bestial. Las estrellas en el cielo temblaron. La cuarta señal, la estrella ciega, se apagó. La luna volvió a ser blanca. Los círculos rojos desaparecieron. Y en los corazones de los que sobrevivieron, solo quedó el vacío. No tristeza, no alegría, sino un silencio en el que no suena nada superfluo. Tomás se quedó en la cueva. No murió.
pero tampoco regresó. Su cuerpo fue envuelto por aquella luz. Se convirtió en la palabra encerrada en sí misma. Un nuevo recipiente. No un profeta. No un dios. Memoria. En diferentes rincones del mundo, el habla volvió a sonar. La gente empezó a hablar. Primero de lo simple, de comida, de miedo, de dolor. Nadie pronunciaba ya las palabras de lobo. Fueron borradas, no olvidadas, destruidas, eliminadas de la historia misma. Y en una de las ciudades abandonadas, entre torres derrumbadas, estaba una niña. Encontró una vieja grabadora. La encendió. Solo había una voz. Puedes hablar, pero elige qué decir, porque una palabra puede volver a ser el mundo. Era el último mensaje de Camilo, y se convirtió en la primera palabra de un nuevo lenguaje. Un lenguaje en el que ya no había bestia, pero aún quedaba el hombre. Pasaron 20 años. Nadie hablaba ya de lobos. Se convirtieron en mito, una sombra temida solo por aquellos que alguna vez aullaron en la oscuridad. Las ciudades se reconstruyeron. El mundo se volvió más silencioso. La gente empezó a escucharse mutuamente, no para responder, sino para comprender. El lenguaje cambió. Se volvió cauteloso, como si cada palabra llevara la huella de aquello que una vez casi quemó la tierra. En los libros infantiles ya no había cuentos de Caperucita Roja, solo sobre el silencio, solo sobre el niño que una vez cayó y con ello salvó el mundo. Y cada año, en la noche de la sombra más larga, la gente se reúne alrededor de las hogueras y nadie habla, solo escuchan cómo crepita el fuego. Escuchan no por el significado, sino para recordar, porque el lenguaje puede ser un cuchillo, pero el silencio es una armadura.